tal, cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer mantequilla de maní, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de maní tostado y sin sal, una cucharada o 15 gramos de azúcar y media cucharadita de sal. Comenzaremos agregando todo el maní a una licuadora. Recuerden que si no tienen cómo pesarlo, pueden medir entonces 4 tazas con ayuda de también una licuadora. Agregaremos entonces la sal y el azúcar junto con el maní, tapamos y comenzaremos a licuar a velocidad baja. No olviden que la sal y el azúcar son completamente opcionales. Si quieren agregar menos cantidad, cambiar el tipo de endulzante o simplemente omitirlo, también es válido. La razón por la que uso maní sin sal, a pesar de que sí le pongo en la preparación, es simplemente para controlar la cantidad exacta que estoy poniendo y así también controlar el sabor que deseo. Si no disponen de una licuadora, también podrán usar un procesador de alimentos, pero eso sí, si es muy pequeño o poco potente, lo mejor será mezclar en pocas cantidades. Cuando hagan este proceso se darán cuenta que primero notarán una consistencia arenosa, como pueden ver. Después de esto, el maní comenzará a subir por las paredes de la licuadora y se comenzará a compactar. Y es por esto que es necesario bajar esta cantidad con ayuda de una espátula o una cuchara. Tengan cuidado porque si bajan todo de golpe como acabo de hacer, la licuadora se atascará y no licuará de manera eficiente. Mientras que si bajamos el maní poco a poco sin tapar por completo el centro de la licuadora, entonces esta será capaz de moler mucho mejor. Yo a veces hago este proceso con la licuadora en movimiento, pero para evitar accidentes ustedes pueden apagarla constantemente para ir removiendo. Después de unos minutos notaremos que la consistencia comienza a cambiar y ya se parece más a una crema. Si prefieren una mantequilla más bien con una apariencia densa y además crocante porque queda con pedacitos de maní, pueden detener el licuado cuando terminemos con las partes compactas. Y como ven, este es el resultado. Hoy decidiré ir hasta la etapa final en la que la dejaremos más bien líquida para que puedan ver todo el proceso y escojan la consistencia que más les guste. Así que removeré bien la crema de la licuadora y luego comenzaré a licuar a velocidad 1. Y pasaré a la 2. Noten que ya está menos cremosa, pero aún no llegamos al final. Seguiré licuando un poco más. ¡Listo! Esta es la consistencia líquida, pues el punto es ver la caída de la mezcla. Prácticamente podemos dibujar con ella sin ningún problema. Ya solo nos queda entonces envasar esta deliciosa crema en un frasco preferiblemente de vidrio y con tapa. No olviden desarmar la licuadora para aprovechar al máximo el maní. Esta es la consistencia que nos resultó hoy, pero a mí la verdad me gusta un poco más espesa, algo así como para untar, por lo que la voy a refrigerar y esto hará que espese un poco más. Después de 2 días de refrigeración, esta es la consistencia que quería lograr. Si la quieren líquida, almacénala entonces a temperatura ambiente, aunque recomiendo mantenerla en la nevera porque así durará más. Y si aún así manteniéndola en la nevera no quieren perder la consistencia líquida, pueden añadir 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra durante el licuado final y listo. Recuerden que la duración de esta mantequilla es de 1 mes aproximadamente en refrigeración. Espero que les haya gustado mucho esta preparación. Déjenme saber en los comentarios qué otras les gustaría ver. No olviden suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo deliciosas recetas. Y recuerden darle click a la campanita para que se enteren de cada nuevo video que iré subiendo cada semana. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocinadictos!